realmente qué sucedió a partir, digamos, de la apertura democrática, de la apertura comercial y de todo el problema de la globalización, que vino una globalización de las mercancías, ¿sí? Y entonces el mundo se globalizó en términos de la economía, pero resulta que nunca se globalizó en términos de las personas. Entonces las mercancías podían circular por todas partes libremente, incluso en Colombia decían que la aduana se acabó en ese momento, pero fue una cosa mundial que comenzó incluso 10 años antes en el mundo entero. Aquí nos llegó tarde porque eso ya implicaría otra charla donde podremos explicar las razones, pero eso para nosotros significó destrucción de empresas, destrucción de empleo, pero todo ese proceso, digamos, de la globalización fue un proceso de globalización de las mercancías, pero nunca hubo un proceso de la globalización de las personas. Entonces las mercancías se podían mover libremente, pero las personas no. Entonces toda una serie de restricciones para las personas. A pesar de eso, en estos últimos 30 años hubo un avance. En el caso de los colombianos logramos acuerdos incluso para poder ingresar a muchos países. Pero, ¿qué ha sucedido? Tenemos un norte global avanzado, desarrollado, en unas mejores condiciones de vida, y un sur totalmente atrasado y en condiciones de pobreza, de violencia, de inseguridad, de un mundo muy duro. Entonces la gente está migrando hacia el norte. Y eso sucede en Europa, eso sucede hacia los Estados Unidos, o sea, emigra hacia los grandes centros económicos para poder conseguir trabajo, ¿sí? Y entonces esto ha hecho que se hayan creado, y esas migraciones han sido favorables a los países, porque toda migración trae culturas nuevas, trae nuevos empleos, trae renovación incluso de sociedades que muchas veces ya tienden a no reproducirse y que necesitan de esas migraciones para poder mantener a su población. Pero allá se han creado toda una serie de movimientos de resistencia contra eso. Son movimientos de orden muchas veces, digamos, de carácter fascista o en el sentido de, ¿cómo lo explico? Son en el sentido de ser restrictivos y de ser excluyentes de sectores poblacionales. Entonces, eso en Europa, pues lo vemos. Ahí hay muchas fuerzas que han ganado incluso elecciones y que están en contra de las migraciones y que ven al migrante como un peligro. Y ahora pues tenemos en Estados Unidos el triunfo del presidente Trump, y claro, para ellos y todo ese movimiento, los migrantes son delincuentes, ¿sí? No los ven como personas que van en busca de trabajo, en busca de mejores condiciones, sino los ven como delincuentes. Y en esa medida, pues los persiguen. Y ahora pues viene toda esta política de deportación de migrantes, sobre todo en este caso, fundamentalmente de migrantes latinoamericanos, porque la gran migración a Estados Unidos pues es latinoamericana, como la gran migración hacia Europa es africana. Entonces, sin negar pues que también existe otro tipo de migración a Estados Unidos, o también existe migración latinoamericana a Europa, pero estamos hablando de los grandes flujos. Esto ha generado unas políticas en las cuales son vistos como delincuentes y tratados como delincuentes. Ahí hubo una discusión que fue muy importante, donde el gobierno colombiano pues está planteando, diciendo, bueno, los migrantes también tienen derechos, hay un sistema internacional de derechos humanos, y en ese sistema internacional de derechos humanos a los migrantes hay que darles unas garantías, y esas garantías es de trato humanitario, y no se les está dando ese trato humanitario, se está denigrando a esas personas, se les está volviendo delincuentes, los están esposando, los están maltratando, y ahí, digamos, es una lucha y es un símbolo de la lucha por el respeto